Hola a todos. Como recordarán en el video anterior ya estuvimos repasando algunos de los conceptos básicos de seguridad industrial, que son estos de aquí, y ahora vamos a comenzar con la parte de señalética. Las señales de seguridad son sistemas que proporcionan información específica para advertirnos de un peligro e indican la ubicación de algunos dispositivos o equipos de seguridad. Las señales de seguridad es muy importante que nosotros sepamos interpretarlas, ya que estas, cuando nosotros entremos en alguna instalación industrial, pues nos van a proporcionar información importante, tanto para advertirnos de algún peligro como para informarnos ciertas acciones que debemos seguir o información para en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia. Tenemos 4 formas principales y dependiendo de la forma de la señal va a ser lo que esta me va a querer decir. Vamos a comenzar por hablar de la primera forma, que es el círculo con la banda diametral a 45 grados. Cuando vemos una señal de seguridad que tiene esta forma, me está indicando una prohibición de una acción que es susceptible de provocarme un riesgo. Aquí, por ejemplo, en carretera las llegamos a ver mucho este tipo de señales, cuando nos dice que está prohibido rebasar, o también puede ser prohibido estacionarse en tal o cual zona, prohibido fumar, prohibido utilizar celular. Cualquier tipo de prohibición va a venir en esta forma. El círculo con la banda diametral. Por lo contrario, cuando es una obligación, va a venir en el círculo solito, sin la banda diametral. Esta va a ser la descripción de algo que es obligatorio. Este tipo de forma, cuando nosotros estamos en una instalación industrial, lo vamos a encontrar muy relacionada con lo que es el uso del equipo de protección personal o EPP. Este nos va a indicar cuando nosotros entremos a determinada área qué equipo de protección personal es obligatorio que utilicemos ahí. Por ejemplo, si vemos que dentro de esta forma hay el dibujo de unos lentes de seguridad o de unos guantes, pues lo que me está pidiendo es que los lentes o los guantes son obligatorios en esa área determinada. La tercera forma que tenemos es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero nos va a dar la advertencia de algún peligro. Esta pues la vamos a encontrar a lo mejor en las máquinas, en diferentes áreas. Por ejemplo, en los tableros eléctricos siempre la vamos a encontrar. Va a estar avisándonos un peligro que sería la energía eléctrica. Y la forma que va a tener aquí adentro va a ser como una especie de rayito. Entonces nos va a estar dando la advertencia de ese peligro. La última forma que tenemos sería el cuadrado o rectángulo. Estas nos van a proporcionar información para en caso de alguna emergencia. Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar diferentes equipos que pudiéramos necesitar en una emergencia? Desde pudiera ser un extintor, un hidrante, a lo mejor algún botiquín de primeros auxilios, una ducha de emergencia o un equipo de lavaojos. También pudiera ser las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión. Toda esta información para en caso de alguna emergencia va a estar en alguna de estas 2 formas. Así como tenemos estas 4 formas básicas en la señalética, también vamos a tener diferentes colores, que son los que se muestran aquí. Son igualmente 4 colores. Cada uno de ellos pues me va a indicar también diferentes cosas. Empezamos con el color rojo. El color rojo, que sea un fondo rojo con letras a contraste o dibujos a contraste en color blanco, me va a indicar primeramente señales de prohibición. Recordando, la forma que nos daba señales de prohibición pues era el círculo con la banda diametral a 45 grados. Entonces va a tener esta forma y va a tener este color, que es el color rojo. Y me va a indicar cualquier prohibición. Después también puede utilizarse este color para indicarme peligro. Una alarma, puede ser un alto, una parada, la clásica señal de alto que todos conocemos y recuerdan, viene en color rojo también. Y el rojo también se va a utilizar para cualquier material y equipo de la lucha contra incendios. Cualquier equipo o material que esté relacionado con el sistema contra incendios va a estar en color rojo. Por ejemplo, los extintores, los hidrantes, la señalética de dónde están los detectores de incendio, de dónde están las alarmas, cualquier cosa del sistema contra incendio va a estar en color rojo también. El siguiente color que tenemos es el amarillo y las letras o las imágenes en contraste van a estar en color negro, que estas van a ser señales de advertencia. Ya habíamos mencionado la forma para cualquier advertencia de un peligro va a estar en el triángulo equilátero.
Entonces, va a ser esa forma y va a ser en color amarillo. El siguiente color es el azul con un contraste en blanco, y va a ser una señal que me va a indicar obligación, y como también ya lo habíamos mencionado, esta está relacionada con la forma de círculo. Y por último, el color verde va a ser con un contraste en blanco, va a ser para darnos señales de salvamento o de auxilio o situaciones de seguridad. Si recordamos un poquito y relacionamos las formas y los colores, pues podemos darnos cuenta que la mayoría de las formas van a tener un único color, a diferencia de la última forma, que es el cuadrado y el rectángulo. Por ejemplo, empezando con prohibición, que era el círculo con la banda diametral, va a estar en color rojo. Advertencia de un peligro, que era el triángulo equilátero, va a estar en color amarillo. Una obligación, que era el círculo, va a estar en color azul. Pero la información para en caso de una emergencia puede estar en verde o en rojo. Cuando es en rojo va a ser relacionado al sistema contra incendio, y cuando es en verde únicamente situaciones de seguridad y equipos de seguridad que nada tengan que ver con el sistema contra incendio, como los botiquines, los lavaojos, las duchas de emergencia, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia o el punto de reunión. Esa sería la única forma que tendría dos colores diferentes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en las que habíamos dicho que nos daban información para en caso de emergencia, que es cuadrado o rectángulo, pues vemos que están en dos colores, ¿verdad? El verde, aquí tenemos una del botiquín, de la ruta de evacuación, o en rojo, que es para algo relacionado al sistema contra incendio, la alarma, el extintor, para advertencias de un peligro que nos van a indicar precaución de algún tipo de peligro, pues es el triángulo en amarillo. Aquí tenemos varios ejemplos. Uno de los que mencionamos aquí aparece, que sería el de riesgo eléctrico. Las prohibiciones, que van a ser con la forma del círculo con la banda diametral y en color rojo, y las obligaciones, que como ya mencionamos van a estar muy relacionadas al uso del equipo de protección personal. Muy bien. Con esto pues ya tenemos las bases para nosotros poder identificar los diferentes tipos de señaléticas en cuanto a su forma y su color, y poder interpretarlas de una mejor manera y por lo tanto seguirlas. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el de sustancias químicas. Vamos a comenzar por definir qué es una sustancia química peligrosa. Una sustancia química peligrosa va a ser aquella que por sus propiedades, ya sea físicas, químicas o características toxicológicas, nos va a representar un peligro, ya sea para las instalaciones, para la maquinaria o equipo, o sobre todo, y lo que más nos va a importar, para la salud de las personas que se encuentran en cualquier centro de trabajo. Entonces, una sustancia química es aquella que puede llegar a provocar un daño en la salud de las personas, o puede también ser en las instalaciones, maquinarias o equipos. Cuando nosotros hacemos manejo de cualquier tipo de sustancia química, ya sea desde su uso, traslado, trasvase, almacenamiento o hasta su mezcla, siempre debemos de tener a la mano, debemos de consultar nuestra hoja de datos de seguridad. Las hojas de datos de seguridad de cualquier sustancia química que se maneje en el centro de trabajo siempre deben de estar disponibles y accesibles para todo el personal. ¿Qué es una hoja de datos de seguridad? La hoja de datos de seguridad es la que contiene toda la información de la sustancia química. Cada sustancia química tiene su hoja de datos de seguridad específica. En esta van a venir desde datos muy técnicos, desde podría ser cuáles son los componentes físicos que tiene, químicos, nos va a decir qué peligros nos puede representar esa sustancia, nos va a dar indicaciones de qué primeros auxilios debemos de dar a la persona si es que se tiene contacto con esta sustancia, si a lo mejor la inhalamos, la ingerimos, si tiene contacto con mi piel o con mis ojos, qué hacer con ella en caso de alguna emergencia, por ejemplo algún derrame o un incendio, cómo manejarla, cómo almacenarla, qué materiales son incompatibles con esta sustancia. Toda la información que nos podamos imaginar de la sustancia química o que nosotros requerimos de esta sustancia química va a venir detallada en estas hojas de datos de seguridad. Hay varias normas que nos hablan sobre el manejo de sustancias químicas, pero ahorita vamos a enfocarnos en una en particular, que sería la norma oficial mexicana 018 de la Secretaría del Trabajo en su versión del año 2015.
Esta norma nos habla sobre el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajos. Esta norma nos va a hablar sobre cómo nosotros vamos a identificar una sustancia química, y viene también muy relacionada con las hojas de datos de seguridad. Anteriormente, en la versión anterior que teníamos de esta norma, nos hablaba que la forma para identificar una sustancia química era el rombo de seguridad, que es este que se encuentra aquí. A lo mejor muchos de ustedes lo recuerdan. Si recuerdan, en estos rombitos de color venía un número que me indicaba el grado de riesgo en cuanto a la salud, en cuanto a inflamabilidad, reactividad o algún riesgo específico que tuviera la sustancia química. Desde que esta norma entró en vigor, que fue en octubre del 2018, el rombo de seguridad se volvió obsoleto totalmente para la identificación de sustancias químicas. Ahora lo que nos dice esta norma es que nosotros, para poder identificar una sustancia química, debemos de utilizar el sistema globalmente armonizado, que está comprendido por estos 9 pictogramas que se muestran aquí. Esta norma pues nos va a hablar de las secciones que deben de tener las hojas de seguridad, que son 16, anteriormente eran únicamente 12, y nos va a decir los elementos que debe de tener mi etiqueta en base a la hoja de datos de seguridad. Anteriormente, como les mencioné, pues únicamente la sustancia química bastaba con identificarla con el rombo de seguridad, pero ahora esta nueva versión de la norma pues nos pide que tenga otros elementos, desde el nombre de la sustancia química, que es básico para saber de qué sustancia estamos hablando. Debe tener una palabra de advertencia, que debe ser peligro o atención. Debe tener los pictogramas del sistema globalmente armonizado, los que le corresponden. Indicaciones de peligro, que son los conocidos códigos H, y los consejos de prudencia, que son los códigos P. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo debe de quedar esta etiqueta para la identificación de cualquier sustancia química. Bien, primero vamos a hablar un poquito de qué es el sistema globalmente armonizado. Este sistema sirve para la clasificación y etiquetado de productos químicos. Va a abarcar peligros a la salud, peligros físicos y ambientales. Nos va a proporcionar una base para la armonización de normas relacionadas con el manejo de productos químicos a nivel mundial. Entonces, como les acabo de mencionar, estos pictogramas nos van a servir para identificar los peligros que va a tener una sustancia química. Y lo que se busca con este sistema globalmente armonizado es que todas las normas relacionadas con la identificación de productos químicos a nivel mundial pues sean muy similares. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo una sustancia de cualquier otro país, pues debe de venir identificada con los mismos pictogramas. Y de esta manera, pues para mí va a ser más fácil poder interpretarlos y saber a qué peligros me estoy exponiendo. Estos son los 9 pictogramas del sistema globalmente armonizado. Les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar primero con los pictogramas que me representan peligros a la salud, que son 3. Es el de este de aquí, este y este. Empezando con el de la calaverita. El de la calaverita me va a indicar una toxicidad aguda o una toxicidad muy severa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia que a lo mejor con una sola exposición que yo tenga, si no se tienen las medidas adecuadas, pues pudiera llegar a provocarme daños a mi salud muy severos o incluso la muerte. El segundo pictograma, que es este del monito con la estrella en el pecho, me indica que es una sustancia que es cancerígena, que es mutagénica o que me puede traer problemas en la reproducción o daño en órganos blancos. Y por último, el más leve, se podría decir, de estos riesgos a la salud va a ser el signo de exclamación. Este me va a indicar que es una sustancia irritante que puede causarme irritación en la piel, en los ojos, en el tracto respiratorio. Estos van a ser los 3 de peligro físico, de peligro a la salud, perdón. Y en cuanto a peligro físico, vamos a tener este de aquí, este y este. Y peligro ambiental, este de aquí, que es el único. Este de peligro ambiental, el que tiene el arbolito con el pescadito, me va a indicar una toxicidad ambiental, sobre todo para medios acuáticos. A diferencia de los otros 8 pictogramas, este pictograma está regulado por la Semarnat. Todos los demás están regulados por la Secretaría del Trabajo, pero en este en específico va a estar regulado por la Semarnat. Bien, ahora en cuanto a peligros físicos,
Pues creo que estos son muy intuitivos la mayoría, ¿no? De acuerdo a la forma ya podemos saber a qué se refiere. Por ejemplo, este de la llama pues me indica que es una sustancia inflamable. El que tiene la bombita, que es una sustancia explosiva. Este de aquí que tiene unos tubitos de ensayo y un pedazo de metal y una mano me va a indicar que es una sustancia corrosiva. La llamita con el círculo, que es una sustancia oxidante o reactiva. Y por último, el cilindro de gas me va a indicar que es un gas bajo presión. Por ejemplo, cualquier tipo de aerosol que nosotros lleguemos a manejar va a tener este pictograma. Bien, aquí pues es importante que nosotros conozcamos, aunque sea de forma general, cada uno de estos pictogramas, ya que aunque no seamos una persona que está trabajando en nuestro día a día con sustancias químicas, pues hay muchos productos de limpieza que utilizamos en el hogar que van a tener este tipo de pictogramas y nosotros debemos saber interpretarlos para saber a qué peligros nos estamos exponiendo cuando los manejamos. Bien, ya por último vamos a ver cuáles son los elementos que debe de tener mi etiqueta de identificación de químicos de acuerdo a la norma 018. Los elementos que va a tener, como ya habíamos mencionado, pues es primeramente el nombre. Esta etiqueta que tenemos de ejemplo es del octal 401. Va a tener una palabra de advertencia. Esta puede ser peligro o atención. Esta palabra nos la va a definir la misma hoja de seguridad. Cuando es peligro es una sustancia que va a tener más peligros, vaya, como lo dice su nombre, va a tener más pictogramas también. Y cuando es atención es una sustancia que sí puede presentar algún peligro, pero son un poco más leves. Después van a venir los pictogramas. Los pictogramas, no hay regla de cuántos pictogramas debe de tener mi etiqueta, sino que esto va a depender más de las características físico-químicas que tenga mi sustancia química. Puede haber sustancias o hay sustancias que no tienen ningún pictograma porque no les aplica ninguno, pero hay algunas otras que pueden llegar a tener hasta 4 o 5 pictogramas, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de las características que tenga. Y ya por último van a venir los códigos H y los códigos P. Los códigos H son indicaciones de peligro. Estas me van a proporcionar una descripción de los peligros que tiene mi sustancia química. Es como una descripción de lo que me dice mi pictograma. Otra forma de yo interpretar los pictogramas, si es que no llego a recordar qué me quiere decir cada uno de ellos, pues es simplemente leer los códigos H. Recuerdan que este era el de irritante. Entonces aquí los códigos H me dicen provoca irritación cutánea, provoca irritación ocular grave y puede irritar las vías respiratorias. Me están describiendo los peligros que me dice mi pictograma. Y por último los códigos P o consejos de prudencia me van a dar información sobre manipulación, sobre qué condiciones yo debo de evitar, a lo mejor qué equipo de protección personal debo de utilizar, qué primeros auxilios llevar a cabo en caso de que llegue a tener algún contacto con esa sustancia. Por ejemplo, aquí me dice qué hacer en caso de que tenga contacto con mis ojos esa sustancia química. Y algunas veces hasta cómo voy a eliminar los residuos que se generen de esa sustancia. Entonces, con estos elementos que tienen ahora las etiquetas de identificación de sustancias químicas, yo puedo saber de una forma muy sencilla cuáles son los principales riesgos o peligros que va a tener esta sustancia y qué medidas de seguridad yo debo de tomar. Tanto los códigos H como los códigos P vienen unos listados muy amplios dentro de la norma 18, entonces si ustedes tienen curiosidad de conocerlos más a detalle cada uno de ellos, pues pueden entrar al Diario Oficial de la Federación y consultar esta norma y ahí podrán encontrar los listados. Muy bien, pues aquí terminamos con el tema. Muchas gracias.